En 2007, un autobús escolar con 14 estudiantes a bordo desapareció durante una excursión rutinaria. No hubo accidente, ni cadáveres, ni pistas. 18 años después, uno de los supervivientes encuentra una pulsera en una tienda de segunda mano y la verdad vuelve a salir a la luz. ¿Y si el autobús nunca se marchó? ¿Y si nunca pudo hacerlo? Antes de ver el vídeo, dale al botón de suscribirse y únete al viaje. Esta es la historia del autobús que nunca regresó. Clareire no había vuelto a Delpine, Vermont, en casi 7 años. El pueblo estaba exactamente como lo recordaba, con una sola luz parpadeante en el cruce de 4 calles. Casas de madera con la pintura descascarillada cada invierno y repintadas cada primavera, y una gasolinera que hacía las veces de cafetería, con un tablón de anuncios para gatos perdidos, ventas de pasteles y avisos del ayuntamiento. La casa de su padre olía a madera vieja y a cera de limón, el tipo de olor que solo se percibe en una vida tranquila durante demasiado tiempo. Clare dejó su bolsa junto a la puerta y encontró a su padre dormido en su sillón reclinable. Tenía un zapato quitado y la televisión murmuraba a través de los subtítulos sobre obras en la autopista. Parecía más viejo y más delgado. Le cubrió con la manta con delicadeza y salió a tomar el aire. Fue entonces cuando vio la tienda de segunda mano. Antes no estaba allí. Justo enfrente de la única oficina de correos del pueblo había un edificio achaparrado con un letrero torcido. Segundas oportunidades. El tipo de lugar regentado por jubilados y abarrotado hasta el sótano. Curiosa y sin nada mejor que hacer antes del atardecer, Clare cruzó la calle. El timbre de la puerta tintineó con alegría. Dentro, el polvo flotaba en holgados rayos de luz tenue. Una mujer de unos 60 años estaba detrás del mostrador tarareando una cinta de casete que cantaba Hotel California. ¿Nueva en el pueblo?, preguntó, sonriendo sin mirar realmente. ¿Ha vuelto?, respondió Clare en voz baja. Crecí aquí. La mujer entrecerró los ojos. ¿Familia? Ran abrió mucho los ojos. Eres la hija de Dan Wren. Clare asintió. Vaya, dijo la mujer como si eso lo explicara todo. Volvió a tararear. Clare deambuló por los pasillos. Jerseys de punto, tazas desconchadas, juguetes antiguos, todos los recuerdos que ya nadie quería. Y entonces lo vio. En la vitrina de joyas, entre cadenas enredadas y anillos de plástico agrietados, había una pulsera de plata con charms. Pequeña, delicada, con solo 3 charms, una nota musical, un perrito y la letra J. Clare se quedó sin aliento. Conocía a esa pulsera. Era de Janie del Core. Janie había sido su mejor amiga en 7º curso. Se sentaba detrás de Clare en matemáticas, le susurraba durante el pase de lista y siempre olía ligeramente a chicle de canela. Era divertida, insegura por sus dientes y nunca se quitaba esa pulsera. Pero Janie no había vuelto del viaje. Tampoco lo habían hecho otros 13 niños. Había sido un viaje escolar en autobús a Bear Hollow Preserve. Una luminosa mañana de octubre de 2007, y el autobús nunca regresó. No hubo accidente, ni restos, ni cadáveres. Lo calificaron de tragedia. Fallo mecánico, posible error de orientación. Se inició la búsqueda. Pero al cabo de 3 días, dejaron de aparecer noticias en los titulares. Una semana después, la escuela celebró un funeral sin fotos, solo con una lista de nombres. Y nunca más se volvió a hablar del tema. Clare había estado enferma ese día. Fiebre, faringitis, una enfermedad leve. Se quedó mirando la pulsera durante un buen rato. ¿De dónde es?, le preguntó a la mujer que estaba detrás del mostrador. H.M. Esta pulsera era de alguien que conocía. Se perdió. ¿De dónde la has sacado? La mujer parpadeó y luego miró la vitrina. Llegó en una caja de donativos la semana pasada, quizá. Quizás sea de la casa del párroco. Están limpiando el ático. Clare abrió la cartera. Me la llevo. Son $5. Clare le dio un billete de 10. La mujer le dio el cambio con la misma sonrisa vaga. De vuelta en la calle, Clare se quedó de pie bajo el cielo del atardecer,
con la pulsera en la palma de la mano. Estaba gastada, pero intacta. El colgante con la nota musical tenía un arañazo. La J estaba un poco doblada. Le dio la vuelta y se quedó paralizada. Allí, grabadas en letras débiles y onduladas en la parte inferior, estaban las iniciales J. Se sentó en su coche durante casi 20 minutos, con la pulsera apretada en el puño, tratando de recordar todo lo que podía de aquella semana. Sobre Janie, sobre el día en que el autobús se marchó y nunca volvió. Ya nadie hablaba de ello. Ni en internet, ni en las reuniones. Y la junta escolar había retirado el número del autobús al año siguiente. Ella todavía guardaba los recortes de periódico en una carpeta en Boston, escondidos en un cajón con la etiqueta, vacío. Pero al ver esto, al tenerlo en sus manos, ya no podía evitarlo. Era una prueba. Y la prueba significaba que alguien había mentido. Clare miró al otro lado de la calle, hacia la casa de su infancia. Probablemente su padre todavía estuviera durmiendo. El pueblo no había cambiado, pero algo dentro de ella sí. Cogió el teléfono y abrió una nota nueva. Desaparecidos. Octubre de 2007. Excursión a Bear Hollow. 14 alumnos, un profesor. No regresaron, no se encontró el lugar del accidente. Clare faltó por enfermedad. Janie Delcourt era una de ellos. Su pulsera acababa de aparecer en una tienda de segunda mano. Clare cerró la nota y volvió a mirar la pulsera. Janie no regalaba cosas y estaba segura de que no había vuelto a casa para devolver una pulsera que nadie más podía tener. El pasado no había desaparecido. Solo había estado en silencio, y Clare estaba a punto de hacerlo sonar. A la mañana siguiente, Clare se quedó frente a la antigua escuela secundaria. Su coche estaba en marcha mientras miraba el edificio como si fuera un rompecabezas que había olvidado cómo resolver. No había cambiado mucho. El mismo techo combado, el mismo letrero en la entrada con letras que faltaban. Bienvenidos a LPA My Ideal School. Los setos estaban recortados, pero el oxidado aparcamiento para bicicletas seguía inclinado en el mismo ángulo extraño, y la cadena del mástil de la bandera tintineaba débilmente con la brisa matinal. 14 niños habían abandonado este edificio en 2007 y nunca habían vuelto. Clare apagó el motor y salió del coche, con la pulsera guardada en el bolsillo del abrigo. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Janie, o al menos así lo conservaba su memoria. Las pecas, la risa, la amplia sonrisa con un diente torcido. Ahora tenía preguntas y necesitaba respuestas que no fueran solo rumores y obituarios archivados. El interior de la oficina principal de la escuela era sorprendentemente moderno. Luces fluorescentes, linóleo nuevo y un sistema de registro digital. La recepcionista levantó la vista de su ordenador con una sonrisa forzada. ¿Puedo ayudarla? Soy Claire Rand. Estudié aquí, promoción de 2008. Mi padre es Dan Rand. Era profesor de taller. La mujer se animó. Ah, el señor Wren, sí, se jubiló hace unos años. ¿Cómo está? Se está recuperando, respondió Clare. Le estoy ayudando mientras se recupera de una operación. Bueno, bienvenida de nuevo. ¿En qué podemos ayudarla? Clare dudó. En realidad, esperaba echar un vistazo a algunos anuarios antiguos. Quizás los registros de alrededor de 2007. La mujer ladeó la cabeza. ¿Para qué? Estoy escribiendo algo, mintió Clare. Un proyecto personal. Estuve enferma durante la excursión. Ya sabe, aquella en la que. La expresión de la recepcionista se tensó. Ya no guardamos esas cosas. Hace unos años hubo una auditoría. Se eliminaron muchos registros antiguos. Claire arqueó una ceja. ¿Una auditoría? Sí. La junta directiva hizo una revisión de cumplimiento, actualizó los protocolos de privacidad y todo eso. Clare dio unos golpecitos con las uñas sobre el escritorio y luego se inclinó ligeramente. ¿Busca a alguien en concreto? Clare se detuvo. Janie Delcourt. Era mi mejor amiga. La mujer puso cara de tristeza.
Miró a su alrededor y bajó la voz. Una chica encantadora. Todo lo que pasó fue horrible. Ni siquiera nos dejaron celebrar un funeral aquí. La junta no quería que los niños pequeños se asustaran. Encontré algo suyo, dijo Clare, sacando la pulsera del bolsillo de su abrigo en una tienda de segunda mano. Creo que era suya. Sé que lo era. La mujer la miró fijamente. Sí, solía llevarla todos los días. Recuerdo la pequeña nota musical. Clare asintió. ¿Cómo acabó en un contenedor de donaciones? La mujer no respondió. ¿Tiene algún archivo? Preguntó Clare. ¿Algo de ese año? No necesito direcciones ni datos privados, solo nombres, listas, fotos. Hay un armario de almacenamiento en la parte de atrás, dijo la mujer lentamente. Sobre todo anuarios antiguos y algunas cajas con directorios de antiguos alumnos. Si quiere echar un vistazo, puedo dejarla allí unos minutos. Clare intentó no parecer demasiado ansiosa. Sería estupendo. Gracias. Siguió a la recepcionista por una puerta lateral que daba a un pasillo estrecho que olía ligeramente a rotuladores de pizarra y pizza de cafetería. Pasaron por una sala de profesores cerrada con llave y llegaron a un armario metálico gris junto a un extintor. No hay nada en orden, advirtió la mujer, pero puede echar un vistazo si quiere. Clare abrió el armario y se agachó. Dentro había carpetas polvorientas, cajas de archivos y anuarios envueltos en plástico amarillento. Encontró el anuario de 2006 a 2007, lo sacó y pasó rápidamente a la sección de séptimo curso. Allí estaba ella, Janie del Core, sonriente, con el pelo recogido en dos trenzas, con una amplia sonrisa y ajena a lo que se avecinaba. Clare se quedó mirando un momento y luego buscó el directorio de alumnos, una lista mecanografiada con las aulas y los números de autobús asignados. Hojeó las páginas, buscando con la mirada cualquier cosa inusual. Autobús 7, autobús 14, autobús 18, y ahí estaba. Viaje fallido. 12 de octubre de 2007. Autobús 12. Profesor, señor Alan Bear, alumnos. Lista censurada. Los nombres habían sido tachados. Todos y cada uno de ellos. Clare sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había unas marcas tenues bajo la tinta, señales de que los nombres habían estado allí. Alguien había revisado el archivo a mano y lo había censurado. Cogió su teléfono y hizo una foto de la página. ¿Has encontrado lo que buscabas? La recepcionista la llamó desde el fondo del pasillo. Clare volvió a colocar el anuario en su sitio y se levantó. Más o menos de vuelta al exterior. Clare se sentó en su coche y se quedó mirando la foto en su teléfono. Los nombres censurados, el nombre del profesor, Alan Baird. No lo recordaba bien. Solo había dado clase ese año. Abrió el navegador y buscó su nombre. Nada. Ni redes sociales, ni obituarios, ni credenciales docentes en la base de datos de certificaciones online de Vermont. Era como si nunca hubiera existido. Clare sintió que se le oprimía el pecho. La pulsera no había sido una casualidad. Las censuras no eran un accidente. Alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que no quedara ningún registro de los alumnos que subieron a ese autobús. Volvió a abrir su nota y añadió, autobús 12 asignado al señor Alan Baird. Lista de alumnos censurada. No hay registros públicos del oso de peluche posterior a 2007. La pulsera de Janie apareció en 2025. Alguien estaba ocultando algo. Clare volvió a mirar hacia la escuela. No era solo silencio. Era un borrado, y alguien había tachado el pasado a propósito con un rotulador negro. La antigua ruta del autobús no aparecía en ningún mapa moderno. Clare lo descubrió por las malas después de 2 horas de buscar en archivos PDF del ayuntamiento y boletines informativos olvidados en la sala de microfichas de la biblioteca. Pero la perseverancia dio sus frutos y finalmente encontró un folleto escaneado con el itinerario de la excursión a Bear Hollow de 2007 enviado por correo electrónico a los padres el 10 de octubre. Salida a las 7:45 de la mañana desde la escuela secundaria del Pine.
Llegada prevista a las 8:30 de la mañana a Bear Hollow Preserve por la ruta 6 hasta Deer Path Trail. La escuela había dicho que el autobús probablemente se había desviado de la carretera principal. Las autoridades culparon a la mala señalización y a la falta de fiabilidad del GPS en las montañas. Pero si eso era cierto, Clare pensó que alguien debería haber encontrado algo. El lugar del accidente, una huella de neumático, cualquier cosa. Imprimió el folleto y condujo hasta las afueras de la ciudad, donde comenzaba la ruta 6A, una sinuosa carretera de 2 carriles que atravesaba un denso bosque. El cielo se había nublado cuando llegó al cruce con Deer Path Trail. La señal seguía allí, aunque medio podrida y casi cubierta por la hiedra. Aparcó el coche a un lado de la carretera, con el motor en marcha, y se quedó mirando el sendero. Apenas era un sendero, solo una cinta de grava que se perdía entre los árboles. No había marcas de neumáticos recientes, ni mantenimiento, ni ningún cartel de bienvenida a Bear Hollow. Clare miró su teléfono. No había señal. Dudó un instante y luego cogió su abrigo y la linterna. No tenía un destino claro, pero necesitaba recorrer el camino ella misma. Necesitaba sentirlo. Volver sobre los pasos que habían seguido Hani y los demás. El bosque estaba en silencio, demasiado silencioso. Siguió el camino durante 20 minutos, pasando por encima de ramas caídas y hojas medio descompuestas por la lluvia primaveral. Al final, el sendero se bifurcaba. Uno de los caminos estaba marcado como privado. Prohibido el paso. El otro no estaba señalizado y estaba cubierto de maleza. Clare eligió el que no estaba señalizado. Tras otros 10 minutos, llegó a un claro, amplio y llano, rodeado de pinos. La hierba estaba seca, como si no hubiera crecido en años. No había bancos, ni carteles de bienvenida, ni indicios de que se tratara de una reserva natural, solo un poste metálico que sobresalía del suelo como el cuello de una farola rota y algo más. Una losa de hormigón hundida y agrietada. Parecía los cimientos de un edificio derribado hacía mucho tiempo. El musgo crecía alrededor de los bordes y algo oscuro había manchado una esquina. Clare se arrodilló. Cerca de la base de la losa, apenas visible bajo la suciedad y el polvo, había un número grabado en el hormigón. BHP 27 Bear Hollow Preserve. Instalación 27. Se levantó y tomó varias fotos, luego retrocedió. Algo en ese lugar le parecía extraño. Hueco, como si el aire mismo recordara algo que nadie más recordaba. Se dio la vuelta para regresar y vio al hombre que la observaba. Estaba de pie al borde del claro, medio oculto por un árbol, de mediana edad, con un abrigo grueso y una pala en la mano. Sus miradas se cruzaron y Clare se quedó paralizada. ¿Se ha perdido?, le preguntó el hombre. Clare mantuvo la voz firme. Solo estoy haciendo senderismo. Los senderos están cerrados, respondió él con voz ruda, pero sin agresividad. No he visto ninguna señal, dio un paso adelante. No debería haber nadie aquí. Es peligroso. Clare asintió lentamente. Me llamo Clareire. Antes vivía aquí. Estoy investigando la desaparición de Bear Hollow. El hombre se detuvo en seco. Ese día estaba enferma, continuó ella. Debería haber estado en ese autobús. Se produjo un largo silencio. La expresión del hombre se suavizó ligeramente. Me llamo Tom Granger, dijo. En aquel entonces era voluntario en el equipo de búsqueda. El pulso de Clare se aceleró. ¿Encontraron algo? Él negó con la cabeza. Oficialmente no, ¿pero qué? Tom miró a su alrededor y luego señaló con la barbilla hacia los árboles. ¿Quieres hablar? Aquí no. Caminaron en silencio durante 10 minutos hasta llegar a una camioneta oxidada aparcada cerca de una valla derrumbada. Tom abrió la puerta del copiloto y le indicó que se sentara. Encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. Nos dijeron que lo dejáramos, dijo finalmente. Después del tercer día, el Estado retiró los recursos. El FBI dijo que era una causa perdida. Clare se inclinó hacia él. ¿Viste el autobús? No, respondió él. Pero vimos huellas, solo unas pocas, que se alejaban del camino principal.
y a la mañana siguiente habían desaparecido, como si alguien las hubiera borrado con una manguera. Nos dijeron que no lo mencionáramos. Clare lo miró fijamente. ¿Por qué? Tom parecía cansado. Porque Bear Hollow no era solo una reserva natural. No en los años 80. Era un centro de pruebas clausurado. Químicas, psicológicas, quizá ambas. Lo cerraron oficialmente en 1989, pero no creo que dejaran de utilizarlo nunca. Claire pensó en la losa de hormigón. BHP 27. ¿Te dice algo? Él se estremeció. Sí. BHP era el código del proyecto Bear Hollow. 27 era uno de los edificios. Almacén o contenedor, creo. ¿Para qué? Tom apagó el cigarrillo. Nadie lo dijo nunca, pero yo lo recuerdo. Cuando desapareció el autobús, no se recibió ninguna llamada de socorro. El transpondedor del autobús dejó de emitir señales, como si alguien hubiera cortado la señal en mitad del trayecto. Clare se recostó en el asiento. Y una cosa más, añadió Tom. Una semana después, la junta escolar selló todos los expedientes del personal de ese año. Dijeron que era para proteger la privacidad del personal. La mente de Claire iba a toda velocidad. ¿Recuerdas al profesor? El señor B. Tom asintió lentamente. Sí, el nuevo. Callado. No hacía amigos. Después de la desaparición del autobús, no se presentó a la reunión informativa. Nadie volvió a verlo. Ni siquiera en la ciudad. No. Simplemente desapareció. Clare sacó su teléfono y le mostró la foto de la lista del autobús censurada. Él asintió con gravedad. Parece correcto. ¿Por qué nadie ha hablado de esto? Tom la miró con ojos pesados. Porque nadie quería creerlo. Y los que lo hicieron, dejaron de preguntar. Clare tragó saliva. Ella no. Ella no iba a dejarlo. Clare no era paranoica. No realmente. Pero cuando la misma camioneta plateada apareció detrás de ella 2 veces en 20 minutos en Main Street, empezó a prestar atención. Giró hacia Grange Hill Road y luego se desvió rápidamente hacia el estacionamiento de la biblioteca del Pine. La camioneta siguió adelante. Probablemente no era nada. Probablemente alguien más tomando el mismo atajo 2 veces, pero en Del Pine eso era raro. De vuelta en la biblioteca, el calor y el silencio la recibieron como un amigo que no hace preguntas. El lugar olía a papel y a cera para madera, exactamente como lo recordaba. Clare no había estado allí desde 8º curso, y solo había ido una vez, para estudiar para un examen de ciencias que Janie nunca llegó a hacer. La bibliotecaria era nueva. 30 y tantos años, gafas, auriculares. Apenas levantó la vista cuando Clare se dirigió a la sección de historia local, al fondo. Había venido a buscar 2 cosas. Las actas archivadas del ayuntamiento y cualquier documentación sobre el uso anterior de Bear Hollow antes de que se convirtiera en una reserva natural. La sala de archivos era pequeña y estaba poco iluminada, llena de cajas de plástico, periódicos amarillentos y carpetas descoloridas. Clare encontró los registros del ayuntamiento en un archivador marcado con las fechas 1970 a 2010. Empezó por 2007. Faltaban las reuniones de octubre, días después de la desaparición, con páginas arrancadas, y su corazón dio un vuelco. Revisó el índice y vio que había actas de todas las semanas de ese año. Solo faltaban las del 15 y el 22 de octubre. ¿Coincidencia? Pasó las páginas hacia atrás, echando un vistazo a las reuniones anteriores de agosto y septiembre. Aprobación de la renovación del contrato de arrendamiento restringido con el Departamento de Pruebas Ambientales. Parcela Bear Hollow BHP 27. Parcela BHP 27. El mismo código que en la losa de hormigón. Clare tomó una foto. La siguiente entrada la heló. Se concede acceso temporal a observadores externos para investigación bajo acuerdo de confidencialidad. No se permite el acceso al público hasta el 1 de noviembre. Tomó otra foto y cerró la carpeta con cuidado, con los dedos ligeramente temblorosos.
Si Bear Hollow había sido alquilado a un contratista del gobierno o a un grupo de investigación, la excursión nunca debería haber tenido lugar, y alguien se había asegurado de que ese detalle desapareciera con el autobús. De vuelta en la recepción, la bibliotecaria finalmente levantó la vista. ¿Encontró todo? Clare asintió distraídamente. ¿Tiene algún periódico archivado de esa semana de octubre de 2007? El del Pine Courier. La bibliotecaria ladeó la cabeza. Claro, pero muchas ediciones locales de ese otoño se estropearon hace unos años por una inundación en el sótano. Tuvimos que tirar la mayoría. A Claire no le sorprendió. Aún así, pidió ver lo que quedaba. Tenían un ejemplar. Era del 9 de octubre de 2007, la última edición antes de la excursión. En la página 3, entre un anuncio de propano y otro de una venta de pasteles, había una breve nota. La escuela secundaria del Pine reanudará la excursión a Bear Hollow tras una pausa. Tras una pausa de 3 años, la excursión anual a Bear Hollow Preserve se reanudará este viernes. El lugar estuvo cerrado durante las labores de limpieza, pero desde entonces el ayuntamiento lo ha considerado seguro. Clare volvió a leer la línea 3 veces. 3 años de pausa. Nadie había mencionado eso. Salió de la biblioteca con copias de todo lo que pudo conseguir. Mientras caminaba hacia su coche, un anciano con un perro la miró fijamente. «Tú eres la hija de Ren», dijo con tono seco. Clare se detuvo. «Disculpe. Clare, la hija de Dan Ren, tú eres la que está desenterrando viejos fantasmas». Su tono no era amistoso. «Solo intento entender lo que pasó», dijo ella. «No hace falta», murmuró el hombre. «No va a cambiar nada. Lo revuelves todo. Lo único que haces es despertar a las personas equivocadas». Se dio la vuelta y se marchó, seguido por su perro. Clare se quedó allí un momento más, con el corazón latiéndole con fuerza. De vuelta en casa de su padre, preparó café y lo extendió todo sobre la mesa de la cocina, las fotos de los registros municipales, las actas del consejo, la losa de hormigón y el artículo. Sacó su cuaderno. Registro de la investigación. BHP 27 fue alquilado a una entidad anónima semanas antes de la excursión. Faltan las actas del ayuntamiento de octubre. Bear Hollow llevaba cerrado 3 años antes de la excursión de 2007. La junta escolar no informó de ello a los padres. El señor Bear desapareció después de la excursión. La pulsera de Hani apareció en una tienda de segunda mano en 2025. Subrayó una palabra. ¿Por qué? Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Estás haciendo preguntas peligrosas. Déjalo estar. Clare sintió que se le enfriaban los dedos. Miró el mensaje y luego levantó la vista hacia el viejo archivador metálico de su padre en el pasillo. Él había trabajado en la escuela. Había sido profesor de taller durante más de una década. Puede que no supiera lo que había pasado, pero conocía al personal. Se levantó y abrió el archivador. La mayor parte eran recibos viejos, planes de clase, lápices mecánicos rotos y fotos gastadas. Pero cerca del fondo, encontró una carpeta con la etiqueta Personal 2007. Dentro había una lista de las asignaciones del personal por departamento. La hojeó hasta que encontró a Alan Baird, profesor de ciencias interino, contratado en septiembre de 2007 y despedido en octubre de 2007. No había dirección de reenvío, ni carta de renuncia, solo un sello. Expediente cerrado. No investigar más. Claire se quedó mirándolo durante un buen rato y luego sacó su teléfono. Abrió el buscador. Alan Baird, licencia de profesor en Vermont. Sin resultados. Alan Baird, personas desaparecidas en 2007. Nada. Alan Baird, Bear Hollow, del Pine. Un resultado, una publicación en caché de un foro que ya no existía. Vi a un tipo que se parecía al fuera de Bear Hollow en 2008. Tenía mal aspecto, como si llevara semanas sin dormir. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda, solo dijo, no se han ido. Están debajo. Clare hizo clic en el hilo. Página no encontrada.
Clare no estaba segura de si esperaba que el departamento de transporte le devolviera la llamada, pero a las 9:42 de la mañana siguiente, su teléfono se iluminó con un número desconocido del gobierno de Vermont. Respiró hondo y respondió: «Soy Claire». «Hola, soy Drew Langley, del departamento de transporte del estado de Vermont. Dejaste un mensaje preguntando por los registros GPS de los autobuses escolares de 2007. Exacto. Concretamente, el autobús 12 de la escuela secundaria del Pine. El 12 de octubre de 2007. Langley carraspeó. Esos registros no son precisamente fáciles de encontrar. Ese sistema era bastante nuevo por aquel entonces. No todos los autobuses lo tenían todavía. Clare dudó. ¿Lo tenía el autobús 12? Según nuestro inventario archivado, sí. Esa flota se actualizó en 2006. El autobús 12 tenía un transpondedor básico. Enviaba datos de ubicación cada 5 minutos. El pulso de Clare se aceleró. ¿Todavía hay datos de ese día? Langley hizo una pausa. Esa es la parte extraña. La unidad GPS transmitió con normalidad hasta las 8:14 de la mañana, unos 20 minutos antes de que llegara a Bear Hollow. Entonces se detuvo. ¿Cómo se detuvo? Como si alguien hubiera cortado la corriente o hubieran quitado la unidad. La última señal se recibió justo después de Deer Path Trail Fork. Clare abrió su ordenador portátil y abrió un mapa por satélite. ¿Podría enviarme las coordenadas de la última señal? Claro, puedo enviarle una captura de pantalla por correo electrónico. Pero hay algo más. ¿Qué? Hubo una segunda señal. Otra unidad captó brevemente algo a las 3:17 de la madrugada de la mañana siguiente. El mismo modelo, el mismo ID, pero esta vez desde una ubicación a 15 millas al norte, cerca de una estación de tren abandonada. Clare parpadeó. ¿Cómo es posible? Langley exhaló. No debería ser. Lo registramos como un fallo técnico, pero bueno, los fallos técnicos no suelen cambiar de ubicación así. Envió los detalles por correo electrónico mientras Clare miraba la pantalla, atónita. 2 pitidos, uno donde debería haber desaparecido el autobús. El segundo, horas más tarde, lejos de la ruta. Hizo clic en el archivo. Las coordenadas finales se resolvieron en una imagen satelital granulada. Una vía férrea cubierta por árboles, con un estrecho camino de acceso y un cobertizo oxidado aún visible desde arriba. Clare buscó la dirección. No había vista de la calle ni referencias locales. La única mención era de un permiso de zonificación de 1981 que concedía a las compañías ferroviarias acceso para funciones de depósito de emergencia. ¿Depósito de emergencia o punto de transferencia? Se quedó mirando la imagen. Árboles, sombras, un espacio olvidado. Si el GPS se reactivó allí, aunque fuera brevemente, podría significar que el autobús no había sido destruido. Lo habían movido y alguien había intentado hacerlo desaparecer. No le dijo a nadie a dónde iba. Ni a su padre, ni a Tom Granger, ni siquiera a Janete, la empleada del ayuntamiento, que de vez en cuando respondía a sus preguntas nocturnas con escaneos en PDF de los documentos del ayuntamiento. Pasó el viejo molino, dejó atrás el asfalto y la grava crujió bajo las ruedas. Su teléfono volvió a perder la señal alrededor de la milla 10. Las vías aparecieron detrás de una cortina de pinos. Una verja metálica combada se había derrumbado hacia adentro hacía tiempo, y las vías estaban oxidadas y medio cubiertas de musgo. El cobertizo seguía en pie, un edificio rectangular con la pintura desconchada y sin ventanas visibles. Clare aparcó en el borde y se acercó a pie. El aire olía a óxido y tierra húmeda. La puerta del cobertizo estaba abierta. En el interior, polvo, decadencia y vacío, salvo por unas huellas de neumáticos, tenues, viejas, pero allí estaban. Las siguió por el suelo de hormigón hasta que desaparecieron bajo una puerta atrapada y sellada con pernos oxidados. Una cadena había pasado por el pestillo metálico, pero se había roto, dejando colgando un trozo retorcido. Clare tomó fotos y se dio la vuelta para marcharse. Fue entonces cuando lo oyó. Un suave crujido, ramas rompiéndose detrás de ella. Se quedó paralizada.
Unos pasos, 1, 2, crujían sobre la grava fuera del cobertizo. Se acercó en silencio a la puerta, pegando la espalda a la pared, con el corazón latiendo con fuerza y las manos sudorosas. Los pasos se detuvieron y luego se oyó una voz grave y ronca. «No deberías estar aquí». Clare no la reconoció. Era de un hombre mayor, deliberada. No dijo nada. Los pasos se alejaron, desvaneciéndose. Quienquiera que fuera, no entró, solo se quedó el tiempo suficiente para hacerle saber que no estaba sola. Y que alguien la estaba observando. De vuelta en su coche, Clare condujo rápido. Las ruedas levantaron grava y espantaron a los pájaros de las copas de los árboles. No se detuvo hasta llegar a las afueras de la ciudad. Se detuvo en una gasolinera y miró su teléfono. Seguía sin haber señal. Abrió su portátil y cargó las fotos, la cadena rota, las marcas de neumáticos, el interior del cobertizo. Luego lo subió todo a una carpeta privada de copia de seguridad titulada «Excursión, acceso restringido». Añadió una nueva nota a su registro. Hallazgos del GPS. Última señal confirmada. 8:14 de la mañana cerca de Bear Hollow. Señal inesperada. 3:17 de la madrugada 15 millas al norte, en Old Railard. Railard muestra signos de movimiento de vehículos y una puerta atrapada. Alguien ha estado allí hoy. Hombre desconocido, posiblemente vigilando. Se recostó en el asiento, con el corazón aún acelerado. Si el autobús había sido movido y la señal del GPS se había reactivado brevemente, significaba que al menos parte del vehículo había sobrevivido. Pero la junta escolar no había dicho ni una palabra. Nadie había seguido esa señal o, peor aún, alguien lo había hecho y se había asegurado de que no llegara a ninguna parte. El siguiente lugar de la lista de Clare no aparecía en ningún informe oficial. Era una gasolinera a solo 3 kilómetros de donde el GPS del autobús 12 había dejado de funcionar el 12 de octubre de 2007. Se llamaba Pineto, un edificio bajo de ladrillo con un letrero descolorido y solo 2 surtidores que funcionaban. El tipo de lugar donde parecía que el tiempo se había detenido a finales de los años 90. Clare llegó alrededor del mediodía y se fijó en la pequeña y anticuada cámara de seguridad instalada justo encima de la puerta principal. Parecía polvorienta, pero funcionaba. El hombre detrás del mostrador tenía unos 70 años, barba incipiente y ojos que se entrecerraron en cuanto Clare entró. Las bombas están rotas. Solo aceptamos tarjetas. No vengo a repostar, dijo Clare con amabilidad. Estoy investigando algo que ocurrió hace años. Entonces está perdiendo el tiempo, murmuró, volviendo a fijar la mirada en los billetes de lotería que estaba rascando. Ella sacó una foto del bolsillo de su abrigo y la deslizó por el mostrador. Era una vieja foto de Hanny Edele en un anuario. El hombre la miró rápidamente. Ella pasó por aquí, dijo Clare. O quizá lo hizo el autobús. El 12 de octubre de 2007, a primera hora de la mañana. No lo recuerdo, chicos, dijo demasiado rápido. Clare no se lo creyó. Había un autobús. Se detuvo brevemente. Habría aparecido en su sistema de vigilancia. La miró fijamente durante un largo rato. Luego, con un suspiro, dijo, no he dicho que no hubiera una cinta. Su pulso se aceleró. Todavía la tiene. No debería, pero sí. Gruñó y se agachó detrás del mostrador, emergiendo con una pequeña caja polvorienta etiquetada como Cam Backup 2007. Clare se quedó mirándola. ¿La guardaste? Me dijeron que borrara todo después de esa semana. El apagón hizo la mitad del trabajo, pero esta cinta se atascó en el sistema. Nunca se recicló. La deslizó por el mostrador hacia ella. Es su VHS. Buena suerte encontrando un reproductor. Clare la cogió con cuidado. ¿Qué hay en ella? Él se encogió de hombros. Un autobús escolar entrando en el aparcamiento alrededor de las 8:10 de la mañana. El conductor sale, comprueba el capó, no entra, se queda aparcado 5 minutos y luego se marcha en dirección contraria. ¿En dirección contraria? No hacia la reserva, sino hacia la carretera secundaria, la que se suponía que debían evitar.
El corazón de Clare latía con fuerza. ¿Sabes quién? ¿Era el conductor? No lo reconocí, pero llevaba una chaqueta que no era la del colegio del PEN. Parecía una cazadora. Negra lisa. ¿Qué pasó cuando se lo contaste a alguien? No se lo conté. Al día siguiente vino un hombre y me miró a los ojos. Dijo que era de la junta escolar, me preguntó por las cintas y me dijo que no las compartiera. No me gustó lo tranquilo que estaba. ¿No las entregaste? Él asintió con la cabeza hacia las cintas. Yo fui quien las entregó. Clare salió de Pineto con el paquete de VHS bien agarrado, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que le iba a romper las costillas. Condujo directamente a casa de la única persona que conocía que podría tener un reproductor de VHS que funcionara, Margaret Archer, antigua compañera de trabajo de su padre, una profesora jubilada que había enseñado en Delpine durante el incidente de 2007. Clare no había hablado con ella en años, pero recordaba que Margaret había sido una de las únicas profesoras que había cuestionado públicamente la versión oficial del consejo escolar. Clare llamó al timbre de la puerta de la casita. Margaret abrió con un cardigan y una taza de té en la mano. Clare ha venido corriendo, dijo con tono seco. Has tardado mucho. He encontrado algo, dijo Clare. Necesito tu ayuda. El salón de Margaret era una cápsula del tiempo, con estanterías llenas de clásicos anotados, tapices bordados y un armario repleto de reproductores obsoletos. ¿Todavía usas VHS? Preguntó Clare. Margaret arqueó una ceja. Los clásicos no se pueden ver en streaming. Se sentaron en el desgastado sofá. El viejo televisor cobró vida con un zumbido y Margaret introdujo la cinta. Las imágenes eran granuladas, pero lo suficientemente claras. Un autobús amarillo entró en el encuadre y se estacionó torcido junto a las bombas de gasolina. «Es ese», susurró Clare. «El autobús 12». Vieron cómo salía el conductor. No era un profesor, nadie que Clare reconociera. Alto, delgado, con una chaqueta negra, no un uniforme escolar. No abrió la puerta a los alumnos. Abrió el capó, comprobó algo y luego se dirigió al lateral del autobús. Durante unos segundos, se giró hacia la cámara. Margaret inhaló bruscamente. Ese no es el conductor. Es Alan Baird. Clare se giró. ¿Estás segura? Recuerdo esa cara. No debía conducir ese día. No tenía licencia. Era solo un conductor temporal. Apenas enseñaba ciencias. En la cinta, Baird volvió a subir al asiento del conductor. El autobús dio marcha atrás, no hacia la reserva, sino hacia la carretera de acceso lateral. Clare detuvo la cinta. Esto lo cambia todo, susurró. No desapareció sin más. Se los llevó. Registro de la investigación de Claire. Actualizado. El autobús 12 fue visto por última vez en las imágenes de Pinetop a las 8:10 de la mañana. Alan Baird conducía, no era un conductor de autobús con licencia. Vestía ropa sin distintivos. No llevaba ninguna identificación escolar visible. El autobús se desvió de la ruta asignada hacia carreteras secundarias sin vigilancia. El representante del consejo escolar le dijo al propietario de la estación que borrara las imágenes. La cinta se conservó en secreto. Baird era cómplice. Clare se levantó del sofá con el corazón acelerado. Margaret bebió lentamente su té. ¿Qué vas a hacer con esto? Todo, respondió Clare. Voy a averiguar a dónde lleva esa carretera y a dónde conduce. La carretera secundaria que había tomado Alan Baird, la que se veía en la cinta VHS, no aparecía en los GPS modernos. Clare tuvo que superponer los mapas de zonificación del condado de 2006 con una copia descolorida de la guía original de senderos para poder localizarla. Se llamaba Gravel Spur, una antigua carretera de mantenimiento utilizada por los equipos forestales décadas atrás, ahora técnicamente inactiva, pero no siempre lo había sido. Y sospechaba que conducía al corazón de todo. Clare preparó un equipaje ligero. Una linterna, su cuaderno, una batería de repuesto y la pulsera, la que Janie nunca debería haber dejado atrás.
Aparcó de nuevo en la parada de los pinos, esta vez cerrando el coche con más cuidado de lo habitual, y subió por el sendero hasta donde Gravelsper se adentraba en el bosque. En cuanto cruzó la línea de árboles, la temperatura bajó. Las ramas se curvaban sobre su cabeza, convirtiendo la luz del día en una bruma grisácea. No había marcas de neumáticos ni señales de pasos recientes, pero el camino seguía allí, pisoteado por el tiempo, sin estar completamente cubierto. Clare caminó durante casi una hora. Pasó una verja derruida y luego un cartel oxidado doblado hacia un lado. Propiedad de Pruebas Medioambientales de Estados Unidos, prohibido el paso. Proyecto Bear Hollow. Cruzó el cartel. Entonces vio la estructura. Medio enterrada en musgo y tierra. Las paredes de hormigón sobresalían del suelo del bosque como la caja torácica de un animal muerto. La entrada era una estrecha escalera. La puerta había desaparecido hacía tiempo y solo quedaba el marco pintado de rojo agrietado. Había un número, BHP 27. Clare descendió lentamente, con la linterna en la mano. El aire se volvió más frío, más denso. Cada paso resonaba en la estrecha escalera, engullido por el silencio. Al final había un pasillo metálico, estrecho, con la pintura descascarillada y las tuberías al descubierto. Se encontraban los restos de las instalaciones de Bear Hollow. Pasó por carteles descoloridos, una sala de entrevistas, un almacén, una cámara de observación médica. Entonces se encontró la habitación. No tenía ningún letrero. La puerta era un tarro. El suelo estaba manchado. Una silla para niños estaba atornillada al suelo con una correa rota colgando de un lado. Una ventana estaba rota y empañada por el moho. En una esquina, una pizarra aún se aferraba a la pared con 3 palabras apenas visibles bajo las manchas. Dijo, espera. Clare tragó saliva. En el suelo había algo pequeño y metálico. Se agachó y lo recogió. Un colgante, una nota musical, igual que el de la pulsera de Janie. Se buscó en el bolsillo. La pulsera de Janie estaba intacta. Era una segunda pulsera. Su mente daba vueltas. ¿Había salido Janie alguna vez de allí? Retrocedió tambaleándose, con el corazón a 1000 por hora, y casi gritó cuando la linterna parpadeó y se apagó por completo. Oscuridad total. Buscó a tientas su teléfono y encendió la linterna. Apenas atravesaba la oscuridad, pero era suficiente para ver la pared frente a ella. Había nombres rayados en la pintura. Docenas. Algunos eran legibles. Otros no. Natalie BJ del Court y Thomas K. Mendes. Nadie se va. No realmente. Escuchan. Esperan debajo. Clare retrocedió. La linterna volvió a parpadear. Algo no iba bien en el aire. Era demasiado pesado. Demasiado quieto. Se dio la vuelta para marcharse. Un ruido la detuvo. Débil, metálico, como cadenas arrastrándose sobre el cemento. No era su imaginación, ni un recuerdo. Había algo más allí abajo. Echó a correr. Clare no se detuvo hasta llegar a su coche. Tenía la ropa empapada de sudor y le temblaban tanto las manos que no consiguió meter la llave en el contacto a la primera. Finalmente, arrancó el motor y aceleró por la carretera, dejando una estela de grava tras de sí. Una vez de vuelta en la ciudad, aparcó delante del restaurante y se quedó allí. Sentada, respirando. Sacó el amuleto. Estaba rayado y quemado en un borde. No era reciente, pero tampoco antiguo. Alguien había estado allí recientemente. Alguien que aún recordaba a Janie o quería que la recordaran. Abrió su cuaderno y escribió en letras mayúsculas en una página en blanco, BHP 27, notas de campo. Instalación subterránea aún intacta. Existen salas de interrogatorios. Silla de sujeción presente. Nombres grabados en la pared. Posiblemente se haya encontrado otro amuleto con notas musicales de otros estudiantes. No es el mismo que el mensaje de tiza en la pizarra de la pulsera de Janie. Ella dijo, espera. Se oyeron cadenas. Sin explicación.
Luego rodeó un nombre. Heidelcourt. Hani había llegado hasta allí. ¿Pero había salido alguna vez? Clare no podía quitarse ese sonido de la cabeza. Cadenas sobre hormigón. Le daba vueltas en la mente como un eco inquietante. Intentó racionalizarlo. Quizás era algo que se movía en el techo o el edificio asentándose. Pero en el fondo no se lo creía. Era demasiado personal, demasiado preciso. El nombre rayado en la pared. Heidelcourt había confirmado lo que su instinto ya sabía. Hani nunca había abandonado Bear Hollow. Clare necesitaba una segunda opinión. Alguien que hubiera estado allí. Alguien que hubiera visto algo antes de que se instalara el silencio. Recordó un nombre que había aparecido en uno de los viejos archivos de su padre. Rey Álvarez, un conductor de autobús sustituto que había trabajado ocasionalmente durante el curso 2007 a 2008. Había una nota adhesiva en su expediente personal. Reasignado. No se le dará más trabajo tras el incidente B12. Indemnizado. Nadie indemnizaba a los sustitutos. Lo localizó a través de un amigo común de su padre, un mecánico jubilado llamado Pete, que todavía jugaba al póker los jueves con Ray, del depósito 3. Solo hizo falta una llamada. Clare condujo 1 hora hacia el norte hasta un parque de caravanas cerca de Rutland, donde ahora vivía Ray. El porche estaba hundido y una campana de viento hecha con cucharas tintineaba perezosamente con la brisa de la tarde. Abrió la puerta, sin camisa, con los ojos borrosos, pero alerta. ¿Eres la hija de Ren? Sí, soy Clare. Clare. Él asintió con la cabeza y le indicó que entrara sin decir nada. La caravana era pequeña, pero estaba limpia. Muebles viejos, un televisor con papel de aluminio en la antena y una caja de plástico llena de libros de crucigramas. Rey abrió una cerveza y le ofreció una. Ella la rechazó. Bueno, dijo él, acomodándose en la silla. ¿Quieres saber lo del autobús? Ella sacó la foto de la cinta VHS de su bolso. La que mostraba a Alan Baird conduciendo. ¿Lo conocías? Rey entrecerró los ojos para ver la imagen. Sí, Baird. Un tipo raro contratado de la nada, no era del sindicato. Lo pusieron en el turno de última hora. Siempre me pareció sospechoso. Clare se inclinó hacia adelante. ¿Solía conducir? No. Ni siquiera estaba en la lista de conductores. Ese autobús, el 12, estaba asignado a Dale Marks, un veterano con 10 años de experiencia al volante. Pero la mañana del viaje, le cancelaron el turno a Dale. Le llamaron y le dijeron que no fuera. Clare parpadeó. ¿Quién le llamó? Le dio un golpecito a la lata de cerveza. Esa es la cuestión. Nunca lo averiguó. No vino de la central. Solo un mensaje de voz de un número bloqueado que decía que había sido sustituido. Y nadie le dijo nada más. Ri negó con la cabeza. Montó un escándalo, fue al sindicato, pero luego le pagaron. Dijeron que había sido un malentendido. Le reasignaron a formación en Male, discretamente y sin sueldo. No volvió a verlo después de esa semana. Nadie. Ni siquiera en la terminal. Pregunté por ahí. Algunos dijeron que ni siquiera vivía en la ciudad, que solo venía en coche desde un hotel. Clare lo miró fijamente. Así que alguien lo colocó allí. Sí, dijo Ri, dando un sorbo. Alguien que quería a un conductor concreto en ese autobús ese día. Rey se rascó la barbilla y miró hacia un armario. Espera. Se levantó y volvió un minuto después con una vieja carpeta envuelta en plástico. No debería haberlo guardado, pero no me fiaba de lo que estaba pasando. Clare miró la hoja que había adjunta. Era una lista de asignación de conductores para el 12 de octubre de 2007. Estaba escrita a mano y tenía las iniciales, autobús 12 reasignado a una ruta BARC. No es necesario registrarse por la mañana. ¿Por qué no se registró?, preguntó Clare. Exacto, dijo Ri. Todos teníamos que fichar, registrar el kilometraje y hacer controles de seguridad.
Baird se saltó todo eso, lo que significa que no formaba parte del sistema. Clare hizo una foto. Ray la miró con una mezcla de tristeza y miedo. ¿Crees que esos niños siguen ahí fuera? Creo que la verdad sigue ahí fuera, dijo ella. Y alguien ha pasado 15 años intentando enterrarla. Ray asintió lentamente. Entonces será mejor que te des prisa, porque estoy bastante segura de que quien quiera que haya montado esto, sigue por aquí. Más tarde esa noche, Clare se sentó en el garaje de su padre con todas las pruebas esparcidas ante ella. Fotos del anuario, la pulsera de la tienda de segunda mano, la lista de estudiantes censurada, las señales del GPS, la cinta VHS todavía en su caja, ahora, la prueba de que el conductor era un infiltrado. Escribió en una página en blanco de su cuaderno. Pruebas del conductor, autobús 12, asignado originalmente a Dale Marks. Dale fue retirado mediante una llamada anónima. Alan Baird fue asignado sin registro de entrada. Dirección de bar. Empleo de DAR no verificable. El conductor sustituto Ray Álvarez confirmó que se había eludido el sistema. La junta escolar encubrió el cambio de conductor. Se quedó mirando la línea que acababa de escribir. Encubierto. No se trataba de negligencia. Estaba orquestado. Y era hora de volver a Bear Hollow por última vez. Porque fuera lo que le hubieran hecho a Honey y a los demás, no había empezado en el sendero. Había empezado en el autobús. Clare no durmió. Lo intentó, pero las paredes de su dormitorio infantil, antes llenas de pósters y libros, le parecían demasiado cercanas, demasiado ruidosas con el peso del silencio. A las 2:13 de la madrugada, se rindió y se sentó en el garaje con un cuaderno en el regazo, la pulsera sobre la mesa y los nombres dando vueltas en su cabeza como estática. Eran 14 niños y un profesor, si es que Alan Baird era realmente eso. Tenía sus nombres. Tenía fotos. Tenía una cinta de VHS que mostraba el autobús desviándose de la ruta asignada. Pero lo que no tenía, lo que aún necesitaba, era un vínculo directo con quienquiera que hubiera orquestado todo aquello. Alguien lo suficientemente poderoso como para cerrar la investigación, enterrar los expedientes del personal y borrar todos los registros. Se quedó mirando el membrete de la junta escolar que había escaneado a principios de semana. Mornington Educational Trust. Y un nombre destacaba, Rutherford. Había firmado todas las órdenes de cierre de expedientes desde 2007 hasta 2010. Su nombre aparecía en la auditoría que borró la lista de alumnos, y su dirección había sido tachada en el registro público de la ciudad, pero los antiguos directorios impresos no podían modificarse retroactivamente. Clare condujo hasta la biblioteca de Mornington mientras el sol se asomaba por encima de los árboles. Había a las 8. Llegó a las 7:59 y esperó impaciente en los escalones. La bibliotecaria, Janete, de unos 40 años, con la vista cansada y una taza de café en la mano, se sobresaltó, pero no fue antipática. Clare la reconoció de la oficina del ayuntamiento. Janete parpadeó cuando Clare le dijo el nombre. Eleanor Rutherford, repitió. Hacía años que no oía ese nombre. Sigue en la junta directiva del Mornington Educational Trust, dijo Clare. O al menos su nombre aparece. No asiste a las reuniones. Ahora todo es a distancia. Pero sí, sigue por aquí. Tiene una finca privada en Wold Pine Lane, cerca del embalse. ¿Puedo ver sus antiguos registros? Janete arqueó una ceja. ¿Estás haciendo un proyecto para el colegio? Algo así. Al cabo de unos minutos, regresó con un registro municipal de 2006. Clare echó un vistazo a la página y lo encontró. Rutherford, Eleanor M. 48 Wold Pine Lane, psicóloga jubilada, antigua administradora escolar, psicóloga. Clare lo anotó. ¿Trabajó alguna vez con estudiantes? Preguntó. Janete asintió. Aconsejaba a niños en los años 80, luego pasó a la supervisión del consejo. Siempre entre bastidores, tranquila. Clare pensó en la cita que le había dado Ray Álvarez. Será mejor que te des prisa. Quienquiera que haya preparado esto, todavía está por aquí. Tenía que ser ella. Esa noche, después de imprimir todo lo que tenía en un solo archivo marcado como pruebas del campo,
incidente Greystone, Clare regresó a la casa de su padre. La puerta principal estaba abierta. Era extraño. Ella no la había dejado así. Las llaves se deslizaron silenciosamente en su palma mientras se acercaba a los escalones de la entrada. La luz del porche estaba apagada. La puerta mosquitera se balanceaba suavemente con el viento. Dentro, la luz del salón estaba encendida. Su padre estaba dormido en el sillón reclinable otra vez, o eso creyó ella, hasta que vio la sangre. «Papá». Clare dejó caer la carpeta y corrió hacia él. No había mucha sangre, solo un corte sobre la ceja. Tenía las gafas rotas. Se movió. ¿Qué? Papá, despierta. ¿Qué ha pasado? Parpadeó confuso. No lo recuerdo. Alguien llamó a la puerta. Pensé que era Pete. Y de repente, había alguien en la casa. ¿Le viste la cara? Él negó lentamente con la cabeza. No era una mujer, creo. Pequeño, rápido. Se llevó algo. A Clare se le encogió el corazón. Corrió a la cocina, donde había dejado su bolso sobre la mesa, abierto y medio vacío. La cinta VHS seguía allí, pero el cuaderno había desaparecido. Su copia de seguridad en USB había desaparecido. La pulsera original había desaparecido. Quienquiera que hubiera venido no solo estaba enviando una advertencia. Estaba borrando las huellas. Se quedó despierta toda la noche documentando todo lo que recordaba en un archivo nuevo. Al amanecer, apareció un sobre blanco en el porche. Sin sello, sin dirección, solo su nombre. Clare. Dentro había una sola hoja de papel. Deja de indagar. No solo estás removiendo el pasado. Estás entrando en él. Aún estás a tiempo de marcharte. Pero no te queda mucho. En el reverso había un dibujo, el boceto de un niño hecho con lápices de colores negros, un autobús, un bosque, debajo, una figura sin rostro entre los árboles. El diario de investigación de Claire. Apéndice, han entrado en mi casa. Han robado varios objetos. Mis notas principales, la pulsera, el USB, los bocetos de la cronología. El intruso no ha dejado rastro. Mi padre ha resultado levemente herido. El dibujo que ha dejado sugiere que me están vigilando. La amenaza no es una amenaza. Saben quién soy y dónde vivo. Clare volvió a leer el mensaje. No solo estás removiendo el pasado. Estás entrando en él. No era una advertencia. Era un mapa. Y el siguiente lugar al que apuntaba era la finca de Eleanor Rutherford. Porque, fuera quien fuera esta mujer en 1979, no era solo una miembro de la Junta. Había estado dentro de Bear Hollow. Y Clare necesitaba saber lo que vio. Clare aparcó a unos 600 metros de 48 Wood Pine Lane y apagó las luces cuando el sol se ocultó tras los árboles. La finca de Eleanor Rutherford apenas se veía desde la carretera. Estaba escondida tras una verja de hierro oxidado y cubierta por hiedra trepadora. La casa en sí parecía más un sanatorio abandonado que una residencia privada. Estaba en silencio, demasiado silencio. No había coches, ni luces en el porche, ni perros ladrando, solo el susurro del viento entre las ramas y el suave traqueteo de algo metálico que colgaba de la puerta trasera. Clare se agachó junto a la valla, pulsó el botón de grabar en su teléfono y susurró, 28 de mayo, 9:07 de la noche. Me acerco a la residencia de Eleanor Rutherford. Fuerte vínculo con Mornington Educational Trust y el proyecto Bear Hollow. Nivel de riesgo desconocido. Encontró un hueco en la valla donde el óxido había corroído los eslabones y se coló dentro. La casa se alzaba sobre ella, alta y estrecha. El revestimiento estaba agrietado como piel seca. Todos sus instintos le gritaban que diera media vuelta, pero no lo hizo. Ya había entrado demasiado, estaba demasiado cerca. Cruzó la grava en silencio, evitando la puerta principal, y se dirigió a la entrada lateral. Era una terraza acristalada con los cristales rotos y la puerta abierta con una piedra. Dentro, el aire era viciado, casi químico. Clare barrió la habitación con la luz.
Pilas de papeles, expedientes médicos, fotografías medio quemadas. Un leve zumbido provenía de algún lugar más profundo de la casa, mecánico y grave. Pasó al pasillo principal y el olor la golpeó. Desinfectante y algo metálico debajo. Entró en lo que en otro tiempo debió de ser una sala de estar. Pero esto no era solo una casa. Era un archivo. Carpetas, cintas de casete, fotos en blanco y negro clavadas en corchos. La pared estaba cubierta de bocetos, algunos dibujados con precisión, otros con los trazos frenéticos de una mano perturbada. Nombres de niños, dibujos del autobús, fechas, horas, números garabateados y una palabra repetida una y otra vez debajo. Clare se acercó al escritorio central. En el centro había una vieja grabadora, todavía en funcionamiento, con la etiqueta, sesión 47, VHP/JD. Pulsó el botón de reproducción. La voz de una niña se oyó entre interferencias. Era pequeña, asustada, familiar. No quiero volver a la habitación. Por favor, te lo he contado todo. Una segunda voz, tranquila, femenina, fría. ¿Qué oíste la última vez, Janie? Silencio. Entonces se está en el suelo. Zumbando. Habla cuando dormimos. Dice que no debemos irnos. Que tiene hambre. Y que los demás se han ido. Algunos debajo. Otros en la habitación oscura. Pero no es culpa suya. Tú lo abriste. Janie, ¿qué viste? Una larga pausa. El autobús nunca se movió. Solo te lo pareció. La cinta se detuvo. Claire dio un paso atrás, sin aliento. No era una excursión. Era un experimento. En la esquina de la habitación, había un armario abierto. Dentro, expedientes de pacientes, formularios médicos, todos etiquetados con números de caso VHP. Claire los hojeó y se quedó paralizada ante uno marcado como VHP 12JD del Court. Janie, 12 años, sujeto 6. Fotos, signos vitales, dibujos, notas, muestra alta sensibilidad auditiva. Habla del autobús debajo del autobús. Expresa disociación, dislocación temporal, registros de ciclos de sueño alterados, le dijo a otros, estamos en un bucle. Nunca nos fuimos. Al final, una firma, Eleanor M. Rutherford, doctora en filosofía, observadora clínica principal. VHP. Clare se sintió mal. No se trataba de un autobús perdido. Se trataba de una prueba psicológica de campo realizada en niños, en Janie. Y Baird no había sido un profesor. Había sido un manipulador. Entonces se oyó un ruido arriba. Una tabla del suelo crujió. Clare se quedó paralizada. Agarró su teléfono, apagó la luz y se agachó detrás del escritorio. Una silueta pasó por el escalón superior. Lenta, deliberada. Una figura alta, que se movía como si conociera el lugar. No era Rutherford, era demasiado grande. Esperó, respirando entrecortadamente. La figura llegó al pasillo y se detuvo justo fuera de la habitación. Clare agarró lentamente el tirador del cajón del escritorio y lo abrió. El metal chirrió y apareció una pistola, pequeña, oxidada, pero cargada. Se mantuvo agachada. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la figura se dio la vuelta y se alejó. Por la parte de atrás, no hacia la puerta principal. Clare esperó hasta que los pasos se desvanecieron y salió corriendo. Metió la cinta, el expediente de Janie y los bocetos del autobús en su bolso y corrió como loca entre los árboles. No se detuvo hasta que llegó al coche, con las manos temblorosas mientras cerraba la puerta y la bloqueaba. Tiró las pruebas robadas en el asiento del copiloto. La cinta, el expediente del paciente, las fotos. Lo que habían enterrado no era el autobús. Era el programa. Y no era la primera vez que lo hacían. Pasó a la última página del expediente de Janie. Una última nota. Ciclo completado. Recomendación. Sitio silencioso. Reasignar activos. Terminar. Cama.
Clare se quedó mirando la última palabra. Terminar. Alan Baird no había desaparecido. Lo habían borrado. Igual que a los demás. Igual que a Janie. A menos que ella hubiera encontrado una forma de dejar algo atrás. Una pista. Una advertencia. Una voz. Antes de que amaneciera. La casa de Eleanor Rutherford había desaparecido. Clare apenas había dormido. Sus pensamientos giraban entre el miedo y la rabia. Había hecho una copia de seguridad de todos los escáneres, todos los archivos de audio y todos los documentos que había robado la noche anterior. Estaba a punto de hacer su primera llamada a un periodista de confianza en Boston cuando sonó la alarma en su teléfono. Última hora. Un incendio destruyó una propiedad histórica en Woodpine, cerca del embalse de Mornington. Hizo clic en el enlace. Las autoridades no han revelado el nombre de la fallecida, pero los vecinos han confirmado que la propiedad pertenecía a Eleanor Rutherford, una antigua administradora escolar muy reservada. El incendio, que comenzó poco después de las 4 de la madrugada, consumió la casa por completo. Los investigadores están evaluando la causa, pero no descartan que se trate de un incendio provocado. Clare se quedó sentada en silencio, con el teléfono temblando en la mano. No había sido un accidente. Alguien sabía que ella había estado allí. Alguien sabía lo que había dentro de esa casa. Llamó a los bomberos, haciéndose pasar por una estudiante de posgrado que estudiaba arquitectura histórica. No le confirmaron los detalles, pero una frase se le quedó grabada. Encontramos lo que parecía una sala de archivos quemada. Pero no había restos humanos en el lugar. No había ningún cadáver, Eleanor no estaba. Rutherford había vuelto a desaparecer. Clare se sentó a la mesa de la cocina y se quedó mirando la pared llena de pruebas que había reunido a partir de sus copias de seguridad, la señal del GPS, la cinta de VHS, los archivos médicos, la sesión grabada con Janie, la lista de estudiantes eliminada de los registros públicos y, ahora, un incendio que había destruido convenientemente el último vínculo conocido con los experimentos con barrigas vacías. Su portátil sonó. Era una respuesta del periodista. Elias Bond, un reportero de investigación que en su día había sacado a la luz un escándalo de corrupción en la Policía Estatal de Vermont. He recibido tu correo. Suena descabellado, pero te escucho. Hablemos en persona. Voy para allá hoy mismo. Se sintió aliviada. Por fin había encontrado a alguien que la escuchara. Alguien fuera de Del Pine. Alguien que no temía lo que ella había descubierto. Le envió todo por correo electrónico. Todos los archivos, todos los escaneos, todos los documentos, cintas y clips de audio. También le dio un nombre, Janie Dele. El resto del día transcurrió en una tranquila ansiedad. Clare caminó por el jardín, comprobó 2 veces las cerraduras de la casa de su padre y durmió en el salón, con el teléfono agarrado en la mano. Se despertó con otro correo electrónico de Elías. Asunto. ¿Qué demonios me has enviado, Claire? Esto es gordo. Tan gordo que hay que cerrarlo. He empezado a llamar por ahí, pero ya me han rechazado. Una fuente dice que Bear Hollow sigue estando marcado internamente como zona restringida. Seguiré adelante, pero tienes que saberlo. No eres la primera persona que pregunta por esto. Un tipo llamado Hunter Ville lo intentó hace 6 años. Un periodista independiente desapareció en Catkills. Salgo ahora. Mantén el teléfono encendido. Si me pasa algo, tu carpeta se hará pública automáticamente. Clare se quedó mirando la pantalla. No estaba sola. Nunca lo había estado. Otros lo habían intentado. Otros habían sido silenciados. A las 9:37 de la noche, su teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Descolgó. Elías. Pero la voz no era la suya. Era la de una chica joven. Débil, con interferencias. Claire. Se quedó paralizada. ¿Quién eres? No te detengas. Ya casi has llegado. La voz le resultaba familiar. Está debajo de la carretera donde paró el autobús.
No nos bajamos. Seguimos adelante. La sangre de Clare se heló. Janie, ya casi has llegado. Tienes que terminarlo. La línea se cortó. Clare se quedó mirando el teléfono. El historial de llamadas no mostraba ningún número ni duración. Dejó caer el teléfono y se alejó de la mesa. ¿Era real? ¿Una broma? ¿Su propio desmoronamiento? ¿O era algo, alguna parte de Janie, que había encontrado el camino de vuelta a través de las grietas? Sacó el mapa y trazó el último tramo de la carretera de grava, la carretera donde había desaparecido el autobús. Según los documentos de la casa de Rutherford, la última pieza del complejo Bear Hollow no estaba sobre el suelo. La frase se repetía en todos los documentos. BHP // acceso limitado. Traslado a través de un túnel. La cámara real, el lugar de la prueba final, no estaba en el bosque. Estaba bajo la carretera, exactamente donde se había cortado el GPS. La última entrada de Claire. Destino, Gravel-Spur, debajo del antiguo marcador de millas. Misión, confirmar la presencia de la subcámara del túnel. Objetivo, recuperar pruebas físicas antes de que vuelva a sellarse. Se ha enviado refuerzos a Elias Bond. Si se pierde el contacto con los medios de comunicación, se activará el sistema de seguridad. Guardó la linterna, la cámara, el teléfono y lo que quedaba del expediente de Janie. Esta vez no solo seguía pistas. Iba a bajar bajo tierra. La carretera estaba tranquila. Gravel-Spur tenía el mismo aspecto que semanas atrás, cubierto de maleza, desierto, olvidado. Pero Clare ahora sabía más. Sabía lo que se escondía bajo la tierra agrietada y las ramas cubiertas de musgo. Aparcó en el borde de la última señal GPS conocida y comprobó las coordenadas 3 veces. Era casi exactamente donde el autobús se había desviado de la ruta, donde la señal se había interrumpido, donde la voz de Janie, real o no, le había dicho que buscara. Clare salió al crepúsculo, con la linterna atada a la muñeca y la mochila llena de equipo de grabación, pilas de repuesto y 2 teléfonos desechables. Uno se quedaría en el coche, actualizando el GPS cada 5 minutos. El otro se lo llevaría consigo. Cerca había un mojón de piedra, desgastado y parcialmente derrumbado. Se agachó cerca de la base y apartó los escombros. Allí, una trampilla de metal oxidada, enterrada bajo años de agujas de pino y suciedad, estaba cerrada con un pestillo, pero una bisagra se había roto por el óxido. Apretó los dientes y tiró. Cedió con un chirrido como un grito. Una escalera descendía bajo la carretera, al fondo, una puerta sellada con la simple inscripción, BHP Sub, daba una oscuridad sin aire, más fría que antes, más profunda. Su linterna parpadeaba mientras avanzaba por pasillos que el tiempo no había tocado, pasando por búnkeres metálicos y cajas eléctricas olvidadas. Los cables colgaban como enredaderas. El moho crecía en líneas irregulares por el techo. Pasó por una puerta marcada como Sala de Observación B. Otro estudio del sueño 3. Y entonces lo vio. El autobús aparcado en el centro de una enorme cámara subterránea, intacto, cubierto de polvo. Las ventanas estaban oscurecidas, como si nunca hubieran visto la luz del sol. Clare se acercó lentamente, con cada paso resonando. Rodeó el vehículo, con la mano temblorosa al tocar la manija oxidada. La puerta se abrió con un chirrido. Los asientos interiores seguían en pie, algunos rajados, otros mojados por el moho, y en cada uno había una etiqueta con un nombre escrito a mano con un rotulador descolorido. Natalie Beeri TK Mendes J. del Court. Clare se dirigió hacia la parte trasera, con el corazón latiendo con fuerza. En el último asiento había una sola nota de papel. No nos secuestraron. Nos retuvieron. Probaron el bucle. Algunos no aguantaron. Yo lo recordé. Por eso me marcaron. Le dio la vuelta a la nota. Era un dibujo. El mismo que habían dejado en su puerta. Un bosque. Un autobús. Una figura sin rostro observando. Y en la esquina, escrito con letra apretada y desesperada, debajo, para siempre, hasta que alguien nos vea.
Clare bajó del autobús y se volvió hacia la pared más alejada de la sala. Allí, grabados profundamente en el hormigón, estaban los nombres, los 14, todos los niños, cada uno grabado a mano una y otra vez, como si alguien hubiera luchado por mantenerlos en la memoria incluso cuando el mundo intentaba olvidarlos. Carrara Méndez, Eric Thomas, Janie Delcourt, Natalie Boyd, H. Collins, M. Roas, Awinte Nguyen, J. Hart, C. R. Becker, P. Dancler, L. Ford, B. Sims. Clare dejó caer la linterna y levantó el teléfono, tomando fotos. Cada ángulo, cada nombre, el autobús, la cámara, todo era real. Ellos eran reales. Susurró en la oscuridad, os veo. De vuelta a la luz del día, subió todo. Fotos, audio, datos de ubicación, y envió un último mensaje a Elias Bond. He encontrado la cámara. Están todos aquí. Nunca fue un accidente. Fue un programa. BHP está compartiendo los archivos, ahora se van a publicar. Pero el mensaje nunca se envió. No había señal. Y cuando se dio la vuelta, había un hombre de pie junto a su coche, vestido de negro, con el rostro inexpresivo. Se quedó paralizada. Él no dijo nada, solo levantó su teléfono y escribió algo. El teléfono de Clare vibró. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Gracias. Es todo lo que necesitábamos. El hombre se alejó, desapareciendo entre los árboles, y Clare se dio cuenta de que nunca habían perdido los datos. Solo necesitaban que ella volviera a abrir la puerta. Epílogo. 6 semanas después, Elias Bond recibió un sobre. Dentro había una memoria USB. Todo lo que Clare había recopilado. Intentó localizarla, llamó a todos los hospitales, a todas las comisarías. No había ningún registro, ni denuncia policial, ni rastro de su padre. Habían desaparecido, igual que el autobús, igual que los demás. Pero ahora la verdad tenía una audiencia. Y, por primera vez en 18 años, los nombres volvían a tener voz. El autobús que no regresó. Si quieres más misterios retorcidos, ficción oscura e historias que te dejen marcado, suscríbete antes de que alguien haga desaparecer esta.